voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Estamos de regreso con el maestro Héctor Carrión Perea sobre un tema sumamente importante. Sí, claro. Le he titulado Reflexiones sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el primer módulo nos dejó ahí un pendiente, claro, para hablar de la Fiscalía. Sí, de la Fiscalía General de la República. Te comentaba Jesús, sí. y esto va a dar pie a que planteemos la importante reforma que se está dando en materia político-electoral. En 1990 también se dan reformas a nuestro sistema de justicia penal, a las instituciones. Incluso en 1993 el constituyente permanente decide llevar a cabo importantes reformas a los códigos penales, específicamente al Código Penal Federal. Comienzan a ampliarse algunas causales de exclusión del delito en las cuales incide directamente la importante función tanto del Ministerio Público como de la autoridad jurisdiccional. Es decir, que la propia institución del Ministerio Público y las instituciones jurisdiccionales son instituciones de buena fe, que también se van a encargar de observar pues los datos de prueba que sirvan también a las personas imputadas para demostrar su no culpabilidad. Es decir, también se pronuncian a favor de la persona imputada y no únicamente a favor de los derechos que tienen las personas víctimas del delito, sino que en igualdad de condiciones las instituciones tienen que trabajar. Y curiosamente se dan todos estos proyectos en marcos políticos. Recordarás algunos proyectos políticos en materia de desarrollo social, como es el proyecto de solidaridad. No sé si recordarás, claro, Jesús. Sí, por supuesto. Y curiosamente este proyecto de solidaridad se involucra con cuestiones en materia penal. ¿Por qué en materia penal? Porque comienzan a visualizarse la importancia que tienen las comunidades indígenas, comienza a visualizarse también el importante trabajo de desarrollo social que debe de realizar las instituciones gubernamentales a favor de sectores de la población que se encuentran en situación de discriminación. Es así que se crea, por ejemplo, el Instituto Nacional Indigenista. Se fortalece el trabajo del Instituto Nacional Indigenista. Ahora que ya es la Comisión Nacional por el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Incluso las importantes funciones que se hacían en el ámbito jurídico en el Instituto Nacional Indigenista era demostrar ante las instituciones del Ministerio Público. Recordemos que se da también un importante flujo migratorio en esas épocas. Sí. Muchas personas de las comunidades indígenas vienen a vivir también a la Ciudad de México, y bueno, ellos se enfrentan a situaciones problemáticas. Por ejemplo, comienzan a comerciar o a vender pues algunos productos que en su comunidad pues no son considerados ilícitos. Sin embargo, a la luz del orden jurídico, por ejemplo, del Distrito Federal o de las grandes ciudades, sí se establecen pues esos límites de, por ejemplo, no vender peyote, no vender precursores, que eso no lo saben ellos. Ellos lo hacen por otras cuestiones totalmente distintas a las que lo puede realizar un narcomenudista, por ejemplo. Cierto, entonces el Instituto Nacional Indigenista comienza a evaluar esas funciones y a hacer valer algunas causales de exclusión del delito ante las instituciones del Ministerio Público. Tal es el caso como el error de prohibición, cuando una persona no tiene conocimiento de que legalmente está prohibido vender algún determinado producto, o está prohibido realizar determinadas conductas. Claro. Entonces esas son causales de exclusión y también son importantes trabajos de reforma al sistema de justicia penal. Ahorita que dijiste el peyote, porque no es particular de México.
el peyote creo que lo encontramos en Estados Unidos. Exactamente. Vamos, forma parte de la cultura indígena. Los chamanes tienen un gran respeto al peyote. O la mezcalina, ¿no? Como le llaman, ¿no? Ah, sí, la mezcalina. Sí, son precursores para realizar el peyote, ¿no? Ah, vaya. Digo, yo lo menciono de manera general, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, mira cuánta razón tienes que para unos no significa estar haciendo algo mal o cometiendo un delito, como el uso del peyote o la distribución del peyote. Sí, de algunos precursores. De algunos precursores. Estupefacientes, ¿no? Y cómo, afortunadamente, las cosas han estado cambiando en México. Si no, de otra manera, claro, mucha gente estaría dentro de los reclusorios. Exactamente. Y bueno, y sumando que algunas personas pues inciden en algunas situaciones de discriminación, tal es el caso de su pertenencia a una comunidad indígena, la pobreza y también su calidad de migrante al interior de la República Mexicana. Es decir, es un problema gravísimo. Gravísimo México, que las instituciones han observado, no podemos afirmar que lo han hecho de la mejor manera, pero tampoco podemos afirmar que no lo han hecho. Sí lo han hecho, claro, como todo, son cuestiones que tienen que irse mejorando y con el paso de los años, pues se ha ido visualizando de mejor manera también el trabajo de las instituciones respecto a determinados sectores de la sociedad. Y con esto quiero comentar que son importantes reformas parciales que se dan al ámbito, o mejor dicho, al sistema de justicia penal. Y también en el 18 de junio del 2008 comienza a plantearse esta nueva realidad, comienzan a establecerse nuevas disposiciones en la Constitución, se comienza a fortalecer la función del Ministerio Público, de las autoridades jurisdiccionales, pero también se amplían los derechos de todas las personas imputadas de un delito y también los derechos de todas las personas víctimas de un delito. Es decir, si nosotros analizamos el artículo 20 constitucional, si le damos lectura, una lectura general, vamos a poder observar y confrontarlo con el artículo anterior, vamos a poder observar que comienza a maximizarse los beneficios que tienen todos los ciudadanos dentro de la República Mexicana y que se ven involucrados en un conflicto de carácter penal. Es así que en el artículo 20 constitucional también se establece la implementación de un nuevo proceso penal, un proceso penal de corte acusatorio y oral que corresponda a las necesidades y demandas de la ciudadanía que, como ya vimos, no devienen de hace 12 años, sino que devienen desde 1917 y todo el siglo XX, ¿no? O finales del siglo XX. Esto de los juicios orales, ¿quieres hablarnos algo de claro esto, que sí. por favor? Fíjate que, Jesús, y qué bueno que lo mencionamos porque en el módulo 2, que tengo entendido que ya estamos hablando de las características y principios del proceso penal. Efectivamente, las reformas al sistema de justicia penal mexicano, las reformas, que es el segundo módulo. Y fíjate que se da un nuevo proceso, un proceso penal que se rija bajo los principios de inmediación, bajo el principio de contradicción, de continuidad y de publicidad. Es decir, que un proceso penal que sea más transparente, un proceso penal que sea más cercano a la ciudadanía y que nos brinde una mayor seguridad jurídica respecto a las actuaciones que realizan todas las instituciones jurisdiccionales y que se encargan de la investigación de los delitos. Quiero comentarte que esto es un importante trabajo que se viene planteando y curiosamente desde 1900, desde la década de los 40, cuando en la provincia de Córdoba, Argentina, y esto lo menciono al marco de la reforma al sistema de justicia penal mexicano, porque tú mencionabas algo muy curioso, los juicios orales, ¿no? O la reforma de los juicios orales. Y esa es la forma en que las instituciones gubernamentales y también las instituciones académicas han tratado de socializar la reforma al sistema de justicia penal. Pero en los juicios orales es solo una parte de la reforma al sistema de justicia penal. El juicio, claro, es oral, pero el juicio
es parte del proceso penal acusatorio y el proceso penal es parte de la reforma al sistema de justicia penal. Es decir, es solo una parte de toda la reforma al sistema de justicia penal que hemos venido comentando. Sí. Y se ha difundido mucho cuando se da esta reforma, se dice, bueno, los juicios orales van a ser como en Estados Unidos, los juicios orales van a ser como en los países que tienen un régimen, los países anglosajones, o los juicios orales van a tener un jurado popular, ¿no? Esos son los mitos que se han estado planteando dentro de la ciudadanía cuando comienza a interesarse por esta importante reforma. Sin embargo, qué cosa más incierta, porque el proceso penal de corte acusatorio, el proceso penal que ya está rigiendo en algunas entidades federativas, como es el caso del Estado de México, sí, de Morelos, de Hidalgo, por ejemplo, que quedan pues muy cerca de la Ciudad de México, sí, pues hemos visto que difieren totalmente o radicalmente de lo que se hace en Estados Unidos, porque pues venimos de otro tipo de tradición, una tradición romanista, franco-romanista, sí, y no una tradición tan anglosajona, claro, como lo hemos venido planteando. Es así que en 1939 el primer referente del proceso penal acusatorio se da en la provincia de Córdoba, Argentina, cuando se genera el primer código de procedimientos penales de corte acusatorio, el Código de Procedimientos Penales para la provincia de Córdoba, Argentina, que fue obra con notables tratadistas y procesalistas argentinos, como es el caso de Alfredo Vélez Mariconde. Si ustedes lo buscan por internet, pues van a poder ver la biografía de Alfredo Vélez Mariconde y los importantes trabajos que hizo. Pero curiosamente ese trabajo sirvió de base para que en México, curiosamente en México, en 1960, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se planteara el primer Congreso de Derecho Procesal y las segundas jornadas latinoamericanas de Derecho Procesal, en las cuales intervinieron eminentes procesalistas, entre ellos Alfredo Vélez Mariconde, pero también representantes mexicanos, como es Héctor Fix Zamudio, y también como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que Niceto Alcalá Zamora y Castillo, él pues era originario, era español, sin embargo nosotros lo consideramos pues un auténtico procesalista mexicano, porque sus importantes obras, sus más importantes obras las hizo en México, curiosamente en la máxima casa de estudios de la República Mexicana, en la UNAM, y ahí se comienza a plantear por parte de Niceto Alcalá Zamora y Castillo la unificación de las legislaciones procesales penales y civiles también en toda la República Mexicana. Que vamos pensando que vaya, la uniformidad es importante. Ajá. Que no sea el proceso diferente en el Estado de México que de Morelos, dispar posiblemente. Oye, qué interesante cómo en la historia, y mencionaste aquí algo muy importante, la UNAM. La UNAM, claro. La UNAM, en la parte de la investigación. Sobre todo en la investigación jurídica, ¿no? Que ha estado muy pendiente la UNAM, muy preocupada de servir de puente o de vaso comunicante para que puedan hacerse mejores propuestas, no únicamente en el ámbito procesal, sino también ahora que se están viviendo las importantes reformas energéticas, laborales y educativas, pues también ha servido de puente o como punta de lanza, sí, para mejores propuestas y propuestas racionales. Y retomo esta situación porque curiosamente en 1960 ya se hablaba de la unificación y ahora en el 2014 ya tenemos un código nacional. Es decir, desde la década de los 60 se había planteado esa situación. ¿Desde los 60? Desde los 60. Pasaron muchos años. Muchísimos años. Y lo que se planteaba, lo que se decía, desafortunadamente, pues este tipo de propuestas de carácter académico
que ahora vemos materializadas en el ámbito nacional, en nuestro orden jurídico nacional, pues se enfrentaban a serios obstáculos políticos. ¿Cómo es posible que a mi Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o a mi Congreso de Puebla, o Congreso de Morelos, o Congreso de Guerrero, me prohíban legislar en una función tan importante como es el proceso penal o la cuestión penal? Pues claro, ningún gobernante, ningún Congreso va a querer dejar ir esa importante función, porque a final de cuentas, tanto el derecho penal como el derecho procesal penal, pues han servido para la interpretación o limitación del poder punitivo del Estado. Es decir, que muchas veces hemos visto que se han realizado importantes trabajos a modo por parte de los gobernantes para generar determinadas condiciones de seguridad jurídica a los ciudadanos, o para conveniencia de los propios gobernantes y de los propios titulares de los poderes legislativos, ¿no? Me hiciste pensar en el populismo. O sea, el populismo entendido como algo que se hace para beneficio, claro, público. Claro, que muchas veces están las connotaciones peyorativas del populismo. Sí. Pero el populismo, curiosamente, también ha tenido una implicaciones en la configuración de nuestro sistema de justicia penal, específicamente en cuestiones tan sensibles como es la materia penal y la materia procesal penal. Es decir, no quiero dejar ese poder punitivo, porque esto me puede servir para mejorar, para catapultar determinadas, por ejemplo, determinadas campañas políticas. O cuando vemos en los espectaculares, si cumplimos cadena perpetua para los secuestradores, si cumplimos eso es populismo, pena de muerte, yo no le llamaría populismo, le llamaría una política criminal populachera, por así decirlo, y no lo llamaría retomando los importantes estudios de algunos tratadistas como es Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Que él ha hablado mucho sobre eso y ha criticado mucho que se utiliza el derecho penal como un medio para alimentar campañas políticas. Y creo que nosotros como ciudadanos no nos merecemos ese tipo de situaciones. Pero hay que participar, hay que participar. Fíjate que ahí me llama mucho la atención, por ejemplo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace invitaciones. La responsabilidad es para el que la recibe decir si quiero ir o no quiero ir. Claro. Pongo un ejemplo. En semanas anteriores hubo un foro internacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México con la Comisión de Derechos Humanos de Georgia. Esta pequeña república, este pequeño país que se separó de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Fíjate, es una república que tiene creo que 4 millones de habitantes, pero tiene una Comisión Nacional de los Derechos Humanos muy activa, muy fortalecida. Nos hablaba, por ejemplo, estuvo aquí el defensor del pueblo, le llaman defensor del pueblo. Defensores del pueblo. Y hablaban, por ejemplo, de la libertad que tienen ellos para poder ir a las cárceles y poder hablar con los reclusos, filmarlos, hacer grabaciones. A mí me pareció un avance importantísimo en los procedimientos de carácter penal allá en Georgia. Y lógicamente un punto que también se estuvo manejando mucho fue el de la Defensoría Pública. Claro. Porque aquí en México estamos dando pasos también importantes, tanto en la parte de la Fiscalía General como en la parte de la Defensoría de Oficio, que era el término que conocimos antes, Defensoría de Oficio, que es una figura que además, si mal no recuerdo, ¿quién fue? ¿Ponciano Arriaga?
Sí, exactamente. Ponciano Arriaga, mi paisano Ponciano Arriaga, Potosí, ¿no? Muy activos, ¿no? Sí. Por cierto, La figura, si mal no recuerdo, la figura del defensor de oficio viene de esa época con Ponciano Arriaga. Cuando lo vemos, nosotros analizamos, por ejemplo, el constituyente permanente de 1917, incluso ahí se hacían también discusiones, no solo de la Defensoría, sino también de la propia Procuraduría General de la República, ¿no? Y esto también abona a la reforma y reflexiones sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque ya vimos que en 1960 se hace el primer planteamiento de la unificación. Sin embargo, después de tantos años, y quiero mencionarlo, gracias al importante trabajo que se realizaron los partidos políticos, no únicamente el Partido de la Revolución Democrática, sino también el Partido de la Revolución Institucional, el Partido de Acción Nacional, esos tres partidos políticos suscribieron el denominado Pacto por México, que ha sido tan criticado, claro, ha sido tan criticado con todas sus vertientes. Sin embargo, si no hubiera sido gracias al Pacto por México, no se hubiera logrado este importante acuerdo nacional, que es la sanción de un Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí se empezó a plantear, nuevamente se retomó lo que se había planteado en 1960, se retomó a inicios de la nueva administración del Poder Ejecutivo Federal, conjuntamente con el trabajo que realizaron todos los partidos políticos. Y bueno, esto trae mejores beneficios a la ciudadanía, porque ya se deja de lado lo que en su momento mencionó Niceto Alcalá Zamora, ese famoso babelismo jurídico, ¿no?, por el que estaba transitando los ordenamientos jurídicos en materia procesal penal. Como tú bien lo mencionaste, allá se hablaba un idioma procesal, en Puebla se hablaba un idioma procesal, en el Estado de México se hablaba un idioma procesal, y eso, ¿cómo repercutía? Pues bueno, repercutía ni más ni menos que en nosotros. Un desconocimiento total y desconocimiento total dependiendo de cada entidad federativa. Claro. Y los criterios, pues eran disímbolos, no se uniformaban criterios, y eso, claro, hacía más difícil el acceso a la justicia a las personas. Claro que ahora, derivado de la importante reforma a la Constitución Política, específicamente al artículo 73, fracción 21, del 8 de octubre del 2013, ya por fin se establece que el Congreso de la Unión tendrá la facultad exclusiva de legislar en un Código de Procedimientos Penales único, una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. Y que después los congresos estatales hagan lo propio. Y los congresos estatales, ¿qué va a pasar? Pues ya no van a poder legislar en esas materias, porque el Congreso de la Unión va a legislar ya en esa materia, y los criterios van a ser uno para toda la República Mexicana. Claro que hay algunos estados que afortunadamente, a partir de la reforma del 18 de junio del 2008, se planteó que una vacatio legis, un plazo para que se implementara ese proceso penal y se reformaran las legislaciones. Bueno, eso es algo que comentaremos. Muy bien, porque ya estamos cerrando el segundo módulo, así que vamos a un breve intermedio, no se vayan, regresamos con ustedes. Gracias, Abel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.